Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos no con un estudio bíblico formal, pero sí con una palabra sencilla, corta, acompañada con oración por las necesidades de enfermedad, de problema de cualquier clase. Ya les he dicho que aunque mis estudios son estudios bíblicos formales, pero igual estoy tratando en este canal de proveer también una palabrita sencilla, corta, concisa, acompañada con oración por todas aquellas personas que entren al canal y que sean personas nuevas en el sentido que no entienden Biblia, tal vez personas que comenzaron apenas el camino con el Señor, en la cristiandad, en todo esto, pero no tienen suficiente entendimiento bíblico o tienen muy poquito o no tienen nada. Entonces, para ese tipo de personas es esta palabra. Es una palabrita sencilla, pero lleva una parte poderosa que es la parte de la oración. Cuando digo sencilla, ¿por qué? Porque no es un estudio bíblico explicado apropiadamente, sino es una palabrita leída nada más, así directa como está. No es una palabra desglosada de cómo apropiadamente lo que la palabra manda. Es una palabra así como está escrita en la Biblia, así corrida como está, pero va acompañada con oración. Y la oración es una arma poderosa, espiritualmente hablando, para vencer situaciones, dificultades que todos los seres humanos atravesamos más tarde o más temprano, porque todas las personas pasamos problemas de una clase o de otra. Y a veces esos problemas son problemas que se pasan luego, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y aquello se soluciona. Pero a veces hay problemas que tarda años para solucionar un asunto. Entonces, no importa si el problema es de meses, de días o de años, eso no importa. Lo que importa aquí es que nosotros podamos hacer las cosas bien, apropiadamente hablando, que hagamos las cosas lo mejor que podamos. Y pues para hacer las cosas lo mejor que podamos, tenemos que buscar a Dios, a nuestro Dios, de la mejor manera posible. Y pues, ¿cuál es la mejor manera posible? Pues la mejor manera posible de buscar a Dios es con los estudios bíblicos, la palabra. Y si la persona es alguien nuevo que no tiene la capacidad, vamos a decir, de entender o digerir un estudio bíblico, o usted está pasando un espacio de enfermedad o de muchos problemas a la misma vez y su mente en este momento está saturada de muchas aflicciones y no tiene la capacidad para digerir un estudio bíblico formal. Bueno, pues para ese tipo de situaciones es esta palabrita. Es una palabra sencilla que usted no tiene que complicarse con un estudio bíblico de entender esto, entender aquello, digerir aquí, digerir allá. No, es así como está en la Biblia, así Biblia corrida, como le digo yo. Leemos la palabrita, oramos al Señor, esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros, de usted en el problema en el que estamos, y que el Señor nos ayude. Ese es el objetivo de esta palabra. ¿Ok? Entonces, habiendo explicado esta situación, vamos a leer la palabra y después vamos a orar. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, está en 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículo 19. Ese es el texto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y dice el texto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, el fundamento tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el Señor conoce los que le pertenecen. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel o toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el asunto aquí es que muchos de nosotros, seamos cristianos de años o cristianos tiernos recién en el camino, entendamos suficiente Biblia o muy poquita o nada, pero si somos personas que creemos en Cristo, creemos en la Biblia como su palabra, entonces somos cristianos porque creemos, somos cristianos de fe. Pero hay un problema con eso, y es que muchísimas veces nosotros en ese camino duramos años como cristianos, siendo cristianos, pero no tomamos una decisión de tomar un estudio bíblico formal, no tomamos una decisión de buscar la palabra de Dios o la Biblia en una manera formal, sino que lo que hacemos es que vamos por la vida trabajando diariamente, luchando para sobrevivir, para comer, comprar nuestras cosas, cubrir nuestras necesidades o para comprar la casita, el carro, etc. Y nos quedamos aprisionados, por decirlo así, en ese mundo. Y en la mente a Dios lo tenemos nada más como una creencia. Pero cuando se nos habla, que alguien nos predica algo de Dios, aceptamos la palabra y decimos, sí, tiene razón, es verdad, sí, la Biblia dice, Dios manda, es cierto, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros no somos capaces de darnos cuenta que las cosas de Dios, si existe una Biblia y es allí donde yo voy a conocer a Dios o a Cristo o al Señor o a Jehová, entonces quiere decir que es en ese libro que se llama Biblia que yo tengo que buscarlo. Tengo que estudiar la palabra para ir entendiendo de a poquito. Ok, pues entonces muchas veces nosotros cometemos el error de solo vivir ocupados en el diario vivir, en nuestras necesidades, ocupados en cubrir nuestras situaciones, pero no nos preocupamos por nuestra vida espiritual. No nos preocupamos por darle vida a nuestro espíritu. Y la vida de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando llegan a tu vida este montón de problemas, ya sea falta de trabajo, falta de dinero, falta de un buen matrimonio, tal vez estabas casado y tenías un buen matrimonio, pero de un momento a otro, la persona, por una razón o por otra, eh, te dejó y perdiste tu matrimonio. eh, Ahora no sabes cómo seguir porque no tienes la economía necesaria para poder continuar con tus gastos y tus situaciones que estabas enfrentando. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Ahora que tienes todos esos problemas encima, tal vez tienes tus hijos en droga o tienes algún hijo o tu pareja en un hospital, en una enfermedad terminal, o tú mismo estás enfrentando una enfermedad terminal, estás enfrentando un divorcio, estás enfrentando una viudez, estás enfrentando una infidelidad de pareja, eh, infidelidad de hijos, porque la palabra infidelidad lo que quiere decir es simplemente de una o de otra manera
abandonar a aquella persona y ocuparse de alguna manera de otra. Entonces, si eres una persona que estás pasando todo este montón de problemas y encima de eso tal vez no tienes trabajo, y si tienes ganas muy poco, trabajas demasiadas horas y no ajustas a completar tus gastos, tus situaciones, y te empiezas entonces a preguntar, Señor, ¿por qué yo? Si yo creo que tú existes, ¿por qué me está pasando todo esto? Yo creo que Dios existe. Pero ya les expliqué, no es suficiente creer que Dios exista. Creer es bueno, eso lo manda la palabra, que debemos de creer, pero creer es una cosa y crear una relación con nuestro Dios es otra cosa. Entonces, el error que hacemos es que pasamos a veces años creyendo en nuestra mente nada más, creyendo en aquel Dios, creyendo en su existencia, pero no nos preocupamos ni por estudiar la Biblia, ni por entender algo, ni por oración, ni por ningún tipo de cosas que tengan que ver con Dios. Pero cuando nos vienen todos esos problemas, entonces empezamos a creer o empezamos a decir, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? Y es cuando venimos a empezar a llorar a, y a vivir en un estilo de vida, en una situación que es dolorosa, llena de dolor, llena de problemas, llena de situaciones. Y entonces es cuando decimos, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, la respuesta de todo eso viene que muchísimas veces, como digo, no nos ocupamos de alguna manera, que fuera en oración, buscar una cercanía, una relación con el Señor. Entonces, ahora que estamos ahogados hasta el cuello de problemas, pues queremos que el Señor se ocupe de nosotros y que de alguna manera nos ayude o que de alguna manera nos solucione parte de los problemas que estamos pasando. Y cuando vemos que eso no se da, o que eso no es así, o que eso no llega, que la ayuda que le clamamos a Dios, le clamo de día, como dijo el rey David, le clamo de noche, la lengua ya se pegó a mi paladar de tanto llorarle y de tanto quejarme y de tanto gritar su nombre, y resulta que de todo lo que he hecho, he dicho y le he buscado de una manera, en grito en la madrugada, en la noche, a toda hora y en ninguna hora me contesta. Bueno, es que eso tiene que ver con este texto. Mire lo que dice el final del texto que acabamos de leer. Dice, apártese de iniquidad toda persona que invoca el nombre de Cristo. Entonces, toda persona que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Pero como nunca estudié, nunca dediqué tiempo en la Biblia para estudiar y saber qué es iniquidad primeramente, para apartarme de esa tal iniquidad. Bueno, la palabra iniquidad en la Biblia lo que quiere decir es en realidad pecado mortal. La palabra iniquidad también quiere decir maldición. La palabra iniquidad quiere decir pecado en general, quiere decir algo sucio, algo turbio, algo que de una manera u otra lo cautiva a uno o captiva a las personas a vivir un estilo de vida que no produce en la persona a Cristo. Porque Cristo tiene que ser producido en nosotros. La Biblia enseña eso. Entonces, cuando creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos en el Señor, creemos en Jehová, creemos en su palabra, pero nosotros no nos apartamos de todas las cosas que tienen que ver con iniquidad, maldición, pecado mortal. Entonces lo que pasa es precisamente esto. Dice, el texto dice, apártese de iniquidad toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. Vea que el texto nunca le dice que Cristo va a apartar la iniquidad de usted. No dice eso la Biblia.
Dice que nosotros, los que somos llamados pueblos de Cristo, pueblos de Dios, nos tenemos que apartar de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que es responsabilidad de nosotros los cristianos de esforzarnos por hacernos a un lado de las cosas malas que nos rodean. A veces nosotros en nuestra familia, eh, por ejemplo, si eres alguien que está casado y tal vez usted es cristiano y está casado, si es hombre o mujer, está casado con una mujer que no es cristiana, que no le interesa la cristiandad, ni siquiera cree en el Señor y usted es hombre. O usted es mujer y usted es cristiano y se casó con un hombre que no es cristiano, ni le interesa la cristiandad, ni la Biblia, ni las cosas de Dios. Tal vez usted tomó la decisión de casarse cuando usted todavía no era cristiano, todavía usted no entendía nada de Dios ni estaba interesado en buscarlo. Entonces, lógico, cuando uno no está en el camino de las cosas de Dios, la mayoría de las veces uno busca noviazgos y parejas para noviar o casarse que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, porque pues uno no está en ese camino tampoco. Entonces uno toma decisiones que parecen buenas o acertadas, pero la realidad es que al final esa pareja lo que viene siendo es tu dolor, tu angustia. La persona que tal vez un día te hiciste novio o novia de esa persona, la persona que un día pensaste que iba a ser el amor de tu vida, iba a ser la pareja ideal con la que te ibas a casar, con la que ibas a construir una casa, un hogar, una familia, con la persona que ibas a salir adelante en esta vida. Y tal vez logras el noviazgo y tal vez logras casarte, pero ya casado en el matrimonio o ya juntos como pareja, entonces vienes a darte cuenta que aquella persona que tú pensabas que iba a ser, vamos a decir, la persona que de alguna manera iba a balancear tu vida, que de alguna manera iba a ser tu ayuda idónea en la vida, que de alguna manera esa persona iba a venir a ser ese complemento que tú necesitabas. Entonces vienes a darte cuenta que no es así. Vienes a darte cuenta que a la persona no le interesa nada de lo que tú estás haciendo o no le interesa la cristiandad en la que tú estás asistiendo o lo que tú estás buscando en la palabra, no le interesa para nada. Y entonces la persona tal vez no le interesa, una porque no le interesa y otras personas no les interesa porque a veces la pareja de uno ya ahora está metida en vicios. Tal vez ya la persona se hizo un alcohólico, una alcohólica, un drogadicto, usa diferentes tipos de droga, está metido en negocios sucios, ilícitos y diferentes cosas. Entonces la persona no quiere buscar la cristiandad porque sabe que en la cristiandad, pues la Biblia, la palabra, lo primero que la palabra te va a ir enseñando es que tienes que dejar la iniquidad, así como te dice aquí, apártate de la iniquidad, apártate de todo lo que es pecado mortal, apártate de todas las cosas que te llevan a ser esclavo del pecado mortal, las cosas que te llevan a dolor, que te llevan a vivir una vida de angustia, de dolor, de sufrimiento, de penumbra, de esclavitud, de mancillamiento, de humillación, de violación, etcétera. Entonces, tal vez tú como cristiano, seas hombre o mujer, quieres salir de esa vida, pero lamentablemente estás casado con una pareja que vive ese estilo de vida, un estilo de vida corrupto, un estilo de vida donde todas las cosas sucias están bien, están bien ante el ojo de la persona porque la persona pues no entiende eh, suficiente Biblia, vamos a decir, para poder tomar una decisión mejor o más acertada. Entonces, como la persona no sabe eso, entonces para la persona se le hace bien aquel estilo de vida, aunque el estilo de vida esté terriblemente mal, pero para la persona está bien.
Y cuando ya uno es cristiano y empieza a entender un poquito la palabra, te vas dando cuenta que las cosas de Dios uno tiene que irse apartando de todo ese estilo de vida que te daña, que te causa dolor, que te amarga la vida, que te destruye, que de alguna manera te esclaviza en dolor, en humillación, en incertidumbre, en todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando todas esas cosas las venimos a vivir y nosotros decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me vienen este problema y el otro problema y el otro problema y el otro problema y todo es problema? Tal vez tu pareja comenzó en un vicio y ahora ya no es tu pareja, ahora ya son tus hijos los que también están en vicio. Entonces empezamos a clamar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo creo en ti, Padre, si yo estoy yendo a la iglesia hace 5 años, hace 6, hace 7, hace 10, ¿y por qué me pasa? Bueno, tal vez usted está yendo a la iglesia, está congregándose y tiene esos años en el camino, pero no ha entendido, no ha tomado suficientes estudios bíblicos formales como para entender, ok, más Biblia, madurar la palabra a un punto donde usted sea capaz de tomar decisiones apropiadas o alineadas con la Biblia o con la palabra de Dios. Entonces, cuando esas cosas pasan, empezamos a decir eso. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Bueno, nos están pasando esas cosas porque ya expliqué. Si una de nuestras parejas o uno de nuestros hijos y viven en la misma casa, están metidos en negocios ilícitos, en un estilo de vida ilícito, viviendo vida con vicios y situaciones, más tarde o más temprano ese estilo de vida va a afectar a toda la familia, a toda la casa. Entonces es cuando las personas que ya estando afectadas empezamos en la cristiandad a clamar, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Aquí el texto nos está diciendo, apártese de iniquidad toda persona que llama el nombre o cree o llama el nombre de Cristo. Ajá, como por ejemplo, si usted es mujer, como mujer dirá, ¿cómo me aparto de mi marido? Si tengo marido y mi marido es una persona que hace droga todo el tiempo, es alcohólico, el dinero se lo gasta en el alcohol, en las drogas, es una persona con este vicio, con aquel vicio, con esto y con aquello, o mi pareja es un criminal, es aquí, es allá, ¿cómo me aparto de ahí? ¿Cómo salgo de ese problema de allí? No puedo salir tan fácil porque mi pareja hace todas estas cosas y en su mal humor o en su estilo de vida que vive me tiene amenazada para que yo no lo deje, me dice que si lo dejo o si la dejo me va a quitar la vida, me va a hacer esto, me va a hacer aquello. Bueno, la Biblia o la palabra de Dios es precisamente para ayudarnos a los seres humanos a darnos primeramente confianza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a lo mejor yo estoy casada con una persona así, llena de ese tipo de problemas y ya los problemas de mi pareja ya me afectan a mí directamente. Y ya mi vida es un desastre y un dolor y una angustia. Pero si yo creo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, creo en el poder de Jehová, creo en el poder de Dios, del Señor, creo que lo que la Biblia dice es la verdad y yo busco de veras a Dios con un corazón sincero. Empiezo a estudiar la Biblia, la palabra, aunque esté en medio de esos problemas, pero lo empiezo a hacer con un corazón sincero. No estoy buscando la palabra nada más solo porque Dios resuelva mis problemas. No estoy buscando la palabra porque quiero vender la palabra, predicar después y venderla y hacerme rico con esa palabra. No quiero estar robando dentro de la iglesia, quiero ser una persona honesta, justa, recta, ¿ok? Entonces, si con esa mentalidad buscamos al Señor o nos acercamos al Señor o a su palabra, pues el Señor mismo va a velar por nuestro bienestar.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si tu pareja de una o de otra manera está metida o tus hijos están metidos en situaciones difíciles, situaciones oscuras o turbias o ilícitas, entonces Dios mismo va a buscar la manera de que esa pareja o esos hijos o esas personas que de una o de otra manera te están destruyendo, que esas personas empiecen a alejarse de ti, o Él va a buscar la manera que tú te alejes de esas personas. Dios mismo va a intervenir en ese caso, no para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, sino para ayudarnos. Porque acuérdense que cuando nosotros tomamos decisiones de juntarnos o casarnos o unirnos a una persona, normalmente nosotros escogemos a esa persona. Entonces ya cuando estamos en una relación formal con esa persona y empiezan a pasar todo este tipo de problemas, entonces como nosotros tomamos esa decisión, nosotros tenemos que a la misma vez proveer un remedio o una solución al problema que está pasando. Y el entendimiento bíblico lo que va a hacer es darnos la mejor solución o el mejor camino para salir de esa situación que estamos viviendo. Entonces, la palabra proveernos ese entendimiento o esa manera más apropiada para salir de esa situación, entonces directamente quien está ayudándonos es Dios mismo, porque Dios es la palabra. ¿Ve? Ajá, pero cuando nosotros terminamos metidos en situaciones difíciles, pero nunca nos preocupamos por comenzar una relación con Jehová Dios, con Cristo, con el Señor. Todo el tiempo, perdón, tuvimos tiempo para los fines de semana, la carne asada, el baile, la familia, las comidas en familia, las bodas, los cumpleaños, los baby showers, y esto y aquello y aquí y allá. Tuvimos tiempo para todas esas cosas, pero nunca tuvimos tiempo para dedicarle un poco de tiempo, aunque fuera los fines de semana, a tener estudios bíblicos formales, aunque fueran pequeñitos y sencillos. Porque esos estudios bíblicos lo que iba a hacer era darnos un poco de entendimiento en la Biblia para nosotros ir saliendo o tomando mejores decisiones con respecto a las personas que nos rodean. A veces estamos casados o metidos en relaciones o situaciones que no convienen absolutamente para nada. Pero ya uno se queda dentro de la relación porque uno dice, ay, pues ya tengo hijos con este hombre o con esta mujer, ay, pues ya compré una casa con esta persona y la deuda es de los dos y la estamos pagando y no puedo dejarlo porque si lo dejo o la dejo, no, con un sueldo no voy a poder sostener el pago de la casa o el pago del carro o el pago de esto o el pago de aquello. Y déjeme le digo que estamos muy mal. ¿Por qué? Porque ni una casa, ni un carro, ni ninguna cosa material se va a sostener en una relación que no se puede sostener. Entonces, lo primero o lo primordial o lo más importante en una relación es primero darnos cuenta que la relación realmente está fundamentada sobre algo sólido que aunque vengan problemas, la persona va a ser capaz de sostener esa relación y capaz de sostener las cosas que le vengan a esa persona. Y nosotros pues lamentablemente muchas veces estamos metidos en situaciones que queremos hacer las cosas bien, pero no queremos pagar el precio de la buena educación, del buen consejo bíblico, de las cosas que nos van a ayudar, por decirlo así, a nosotros mejorar, ¿ok? Nuestro estilo de vida, nuestras cosas. Entonces,
Eh, a veces también pensamos que en la misma cristiandad, porque estamos en la cristiandad, o porque somos cristianos, o pensamos que porque tenemos años en el camino de la cristiandad, que no nos van a pasar problemas en la cristiandad o en medio de nuestros hermanos cristianos. Y tampoco eso no es así, porque la Biblia enseña, perdón, enseña que Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, que es el reino presente, enseña que todos esos nombres o identidades o personas o personajes están dentro de la iglesia. Entonces, al estar dentro de la iglesia, es lógico que en la iglesia vamos a encontrar toda clase de problemas. Muchas personas a veces buscan la iglesia para solucionar algún problema matrimonial y muchas veces en la iglesia vienen a terminar de perder el matrimonio. Muchas veces en la iglesia la buscamos para solucionar algún tipo de problema y terminamos peor que cuando llegamos o comenzamos. Entonces aquí no es el punto no es que nosotros solo porque somos nuevos en el camino, porque entendemos muy poquita Biblia, que entonces vayamos a congregarnos a una iglesia con la ignorancia de creyendo que porque vamos a congregarnos o que nos asistimos cada domingo que las cosas de nosotros se van a solucionar fácilmente. Eso no es así. Lo correcto en este camino del Señor o de Dios o de Cristo es que nosotros nos apartemos, así como dice aquí, de la iniquidad o busquemos el camino a las cosas buenas, a las cosas limpias de nuestro Dios, pero que lo hagamos a conciencia entendiendo que en ese camino allí vamos a encontrar personas chismosas, personas metiches, personas envidiosas, personas avariciosas, personas que ellos en sí en su vida viven una vida tan vacía o tan miserable, una vida tan llena de dolor, de angustia, de penumbra, de toda clase de situaciones, que al ellos mismos no tener nada en su vida de valor espiritualmente hablando, no estoy hablando de valor económico, si estamos hablando de la Biblia, entonces la Biblia es espiritual, entonces todas las cosas espirituales. Entonces, tal vez la persona en su vida no tiene nada de valor espiritualmente hablando. Y al no tener nada de valor espiritualmente hablando, entonces la persona está vacía. Y al estar vacía la persona, ella misma en su vacillez, sea hombre o sea mujer, a veces en su interesa de querer llenar ese vacío, de querer suplir esa necesidad interna que siente, la persona a veces no es que necesariamente sea maligna, sino que la persona quiere salir de ese hoyo espiritual en el que está, quiere llenar ese vacío, quiere suplir eso que siente que le hace falta. Y en ese afán, a veces las personas terminan en la iglesia mezclándose o revolviéndose en relaciones o situaciones de negocio o de cualquier índole que no convienen. Y uno dice, bueno, pero es que en la iglesia se supone que es cristiana o que es cristiano, y entonces se supone que ahí no tiene por qué pasar cosas malas, ni esto ni aquello. Ya les dije que eso es un error grande creer eso, porque mientras nosotros los seres humanos, mientras estemos vivos en este cuerpo físico, mientras seamos un ser humano normal, todas las personas, todas, absolutamente todas, maduras en la Biblia o no, todas estamos expuestos a cometer errores de toda clase. Ahora, una persona que es madura bíblicamente hablando, los problemas que le vengan espirituales, la persona, la misma madurez o el mismo entendimiento que tiene en la Biblia, le va a ayudar para poder enfrentar los problemas en una manera más madura o mejor.
claro de una persona que no tiene madurez bíblica o no tiene entendimiento bíblico o su entendimiento bíblico en realidad es muy poquito. Entonces ese tipo de personas, cuando van a una iglesia o les pasan situaciones como he venido explicando, y en esas situaciones, en esas iglesias o congregaciones o en su vida del diario vivir, encuentran este montón de problemas. Muchas veces este tipo de cristianos que están tiernos en el camino, entonces terminan apartándose del Señor. En vez de presionar más en el camino, presionar en el sentido de Biblia, someterse a más estudios bíblicos, a buscar más la palabra y la oración, en vez de presionar más hacia el camino de Cristo, la persona al verse más lastimada o más dañada, lo que hace es separarse del camino de Cristo. Pero la persona sigue creyendo en Dios. Entonces la persona cree que porque se está separando, los problemas se van a ir de su vida o va a mejorar la situación. Pero no necesariamente. No necesariamente los problemas van a mejorar y la situación va a cambiar y esto. ¿Por qué? Porque ya les dije, como muchas de esas cosas las decidimos nosotros, entonces nosotros mismos tenemos que tener la madurez bíblica para resolver ese tipo de problemas. Y la madurez bíblica solo te la va a dar una, vivir un estilo de vida de constancia en la Biblia. Eso es lo que nos da la madurez bíblica y te va enseñando, esa palabra te va enseñando a enfrentar los problemas del diario vivir en una manera más madura, más formal, más centrada, más apegada a la Biblia. Y entonces solucionamos, cuando tenemos ya madurez bíblica, solucionamos a veces muchos problemas de nuestra vida sin necesidad de ayunos, oración, de que haya una intervención, vamos a decirlo así, divina, sino que solucionamos el problema porque ya la palabra nos ha dado un entendimiento de cómo solucionar aquello. Pero cuando somos inmaduros en la palabra, tiernos en la palabra o no tenemos nada de entendimiento en la palabra, entonces para eso necesitamos que los servidores de nuestro Dios nos ayuden con consejo bíblico y con oración para nosotros poder ir ganando batallas, ¿ok? Del enemigo que tal vez ha sembrado en nuestro hogar, nuestra familia, en nuestra mente diferentes problemas. Ir ganando esas batallas, pero esas batallas se tienen que ganar con el Señor mismo, con Dios mismo, con Cristo mismo. Entonces, para nosotros orar, interceder, ayudar a las personas o las personas que están siendo abatidas por diferentes problemas, pero no entienden cómo ayudarse bíblicamente, no entienden cómo seguir una situación de ayuno, de oración, de palabra para tratar de ir venciendo y sacando aquellas cosas malas de su camino. Entonces, para eso es este programa que estoy explicando ahorita, que es un programa para personas que o tienen muy poquita Biblia o no tienen nada. ¿Por qué? Porque este programa va acompañado con oración. Y la oración lo que hace es, vamos a decirlo así, mover de cierta manera el corazón de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, moverlo a nuestro favor o a nuestro beneficio. Entonces, el clamor de la oración, el Señor no lo desprecia. Él escucha la oración, solo que a veces, la mayoría de las veces, de hecho, cuando uno está hundido en problemas, uno siente que le ora al Señor y el Señor no te contesta, no te responde. Y uno piensa que es que el Señor no te quiere, o el Señor ya se alejó de ti, o el Señor ya no quiere nada contigo. Pero la mayoría de las veces no es eso, sino que lo que pasa es que Dios tiene, vamos a decir, formatos o órdenes en la Biblia
patrones, vamos a llamarle así, que seguir para lograr un objetivo. Entonces, muchas veces cuando oramos y nunca vemos resultados, es porque tal vez el patrón o el formato a seguir para ver ese resultado, ver que nuestras peticiones de oraciones den un resultado positivo. Muchas veces necesitamos apartarnos de las personas que nos están sirviendo en nuestra vida de pecado mortal, o nos están sirviendo de tropiezo, o nos están sirviendo de caída. Entonces, si nosotros permanecemos unidos a personas que son destructivas, que no solo destruyen su vida, pero a la misma vez están destruyendo la vida de otros o la vida suya. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo creemos que el Señor va a escuchar nuestra oración si una de las reglas, que Él tiene, por ejemplo, aquí lo acabamos de leer, dice: apártese de todo pecado o toda iniquidad, toda persona que invoca el nombre de Cristo? Entonces, yo le oro y le oro y le oro y le oro al Señor para que el Señor me conteste y me ayude, pero yo no he logrado apartarme de esa iniquidad o de esos pecados mortales que hay en mi vida. Tal vez no necesariamente que yo directamente los traje, pero mi pareja sí los trajo, o mis hijos sí los trajeron, o mis padres sí los trajeron y vivimos en la misma casa. Entonces, ¿cómo voy a ver resultados positivos a la situación que yo estoy viviendo si en realidad estoy mezclada, viviendo mi vida mezclada con una persona o un grupo de personas en una casa, en una familia, que no se alinean con la mentalidad o el corazón de Cristo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por eso les dije que en casos así, lo correcto, si la persona no sabe qué decisión tomar o cómo hacerlo, lo correcto que se debe de hacer es buscar personas cristianas que permanecen en oración y pedirles ayuda en oración. Decirle: ayúdeme a orar, por favor. A orar, todas las personas que usted pueda agarrar, que le ayuden a orar por la misma petición o por el mismo objetivo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que cuando las personas que están en obediencia, vamos a llamarlo así, delante de Cristo, empiezan a interceder o a orar por usted que no puede salir de ese hoyo o de ese problema, lo que pasa es que entonces Cristo, Dios, el Señor, buscan la manera de ayudarlo a usted a cómo usted salga de esa situación. ¿Por qué? Porque ya la oración no la está haciendo simplemente usted o simplemente una persona que tal vez todavía no tiene esa buena relación con el Señor, sino que ya tal vez hay 3, 4, 5, 10, 20 personas orándole al Señor por su petición, y tal vez esas 10 personas o 20 personas que están orando son personas de obediencia, personas que tienen una buena relación con el Señor. Entonces, al ellos tener una buena relación con el Señor, lo más seguro va a ser que el Señor va a escuchar la oración de ellos y va a buscar la manera de solucionar su problema o de ayudarle a usted a solucionar su problema. ¿Me explico? Entonces, ese es el objetivo de este programa. No es que yo orando soluciono los problemas de la gente, no es eso. Yo soy una persona servidora de Jehová o de Dios o de Cristo como cualquier otro servidor. El punto aquí es que yo sirvo a Dios, me esfuerzo por vivir una vida lo mejor posible cristianamente hablando. Entonces, basado en eso y en el trabajo que el Señor me ha mandado a hacer con su pueblo, entonces oro con la convicción en mi corazón de que el Señor, de una manera o de otra, Él va a ayudar o buscar la manera de ayudar
a las personas que están viviendo o pasando una situación difícil y que no han podido de una manera o de otra salir de allí o lograr salir de allí. Entonces, ese es mi objetivo de este programa específicamente. Es tratar de interceder por las necesidades o problemas de personas que hay en el globo terráqueo pasando situaciones difíciles de las que no pueden salir. Yo siempre le oro al Señor con la convicción de que aunque yo no lo conozca a usted o a usted, no sé en qué país, en qué lugar, en qué situación está, ni sé cuál es su problema, pero yo le oro al Señor creyendo que si usted cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Dios, usted cree en el lugar donde usted está, y usted dice, yo me uno en oración con esta señora que va a orar. Y aunque la señora no sabe cuál es mi problema, pero yo se lo voy a poner a Dios. Entonces ya no es usted solo orando por su petición, ya es usted unido conmigo, orando por su petición, aunque yo no sé, a lo mejor su problema en este momento es una gran enfermedad que se está muriendo en una cama. Pues yo no sé si eso, que si es esa enfermedad o esto o aquello, porque yo estoy dando una palabra aquí, enfrente de una cámara, usted lo va a ver donde usted esté, pero usted sabe su problema. Entonces, cuando yo comience la oración, en este momento que voy a comenzar, usted agárrese de esa palabra que he explicado y dígale, Padre Celestial, Señor, por favor, yo creo en lo que esta señora ha explicado de tu palabra. Creo que tú tienes poder para ayudarme, para salir de esta situación. Entonces, Padre bendito, yo uno mi oración, mi petición con la petición de esta señora que está hablando y espero, Padre, que tú tengas misericordia de mí y me ayudes en esto. Entre más personas oramos por un objetivo, más chance hay de que el Señor nos escuche. ¿Ok? Entonces, ya que expliqué todo esto, vamos a orar y esperando que el Señor dé respuestas positivas y que nos empiece a ayudar a salir de todas las situaciones en las que estamos. Entonces, vamos a orarle al Señor. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad que nos das, Padre, de un día más de vida. Estamos vivos y físicamente y los que estamos buscándote espiritualmente también. Y eso es bastante, Padre. Así que en esta hora, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí, todo lo que nos has sostenido en tu mano hasta este momento. Pero también, Padre, venimos en esta hora clamando por situaciones, dificultades, necesidades que estamos pasando. Tu pueblo, Padre, en este momento está pasando falta de trabajo, falta de dinero, problemas de mala salud, problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas de prostitución, problemas de avaricia, problemas, Padre, de ignorancia bíblica, problemas, Señor, de toda clase. Tu pueblo está en un espacio donde necesitamos, Padre, que tu poder sea manifiesto, que tu poder empiece, Padre, a tomar fuerza y a ser manifestado en tus hijos que son agobiados por un problema o por otro. Venimos en esta hora, Padre, clamando a ti, Señor, que eres el Dios todopoderoso sobre el cielo y de la tierra y sobre todo lo que existe, Padre. Clamamos en esta hora, Señor, que pongas tu mano poderosa en nuestras vidas, en nuestros hijos, matrimonios, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro ministerio, que pongas tu mano poderosa, Padre, y que nos ayudes, Señor, a poder salir del hoyo físico o espiritual en el que estamos metidos y que no logramos avanzar, Padre.
Bendito Dios, yo clamo en esta hora unidos con todas estas personas que están detrás del lente, Señor, de esta cámara, que tú, Padre amado, pongas tu mano poderosa en la vida de cada uno de ellos, tú que conoces el problema de cada uno de ellos, Señor, que los ayudes, que los respaldes en su oración, que las cosas que ellos te piden, Padre, si son cosas de sanar su vida espiritual o su vida física, de salir de vicios, de conseguir un trabajo, de todas las cosas que son necesarias para vivir, Padre. Yo clamo porque tú proveas esas cosas necesarias para tu pueblo, mi Dios. Bendito Dios, en ti confiamos, en ti esperamos, porque tú, Padre, eres la luz de nuestra vida, Señor. Así que no tenemos a más nadie en quien refugiarnos, no tenemos más personas a quien acudir, Padre, más que a ti. Así que a ti venimos clamando, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En ti confiamos y esperamos que nos darás la victoria en los problemas que estamos pasando, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Bueno, mi gente, ya terminamos la oración, así que aquí los voy a dejar y siga sintonizando el canal en todo lo que ve y todo lo que ha venido oyendo en este canal, porque cualquier palabrita que usted escuche aquí que le sirva, apodérese de esa palabra y tómela y esfuércese por seguir estudios bíblicos formales que le van a ayudar a crecer y a madurar en la palabra. Así que el Señor les guarde.